Escríbenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La tierra era dura. Polvo, sol bajo, nada alrededor más que la sombra de lo que fue. Él y Mercer no buscaba nada, pero tampoco huía. Simplemente andaba. Sus botas llevaban días sin detenerse más de lo necesario. No tenía mapa, ni destino. Solo un saco de dormir, algo de cecina, y el rifle al alcance. Aquel día, su caballo frenó por instinto. No fue el viento. Eli lo sintió. Algo respiraba donde no debía. Descendió en silencio, con el rifle en mano. Caminó con la precisión de quien ha sobrevivido en terreno hostil. Su mirada entrenada escaneaba cada rama, cada sombra. Y entonces la vio. Estaba allí, medio oculta en la maleza, con una pierna doblada y sangre seca en la pantorrilla. El vestido de gamuza estaba roto, la piel expuesta al polvo. Un mocasín colgando de un pie, el otro desnudo. Temblaba, pero no retrocedía. No lloró. No gritó. Solo levantó las manos lentamente y dijo con una voz quebrada, pero firme: «Por favor, no me dispares». Hizo una pausa. Luego añadió algo que Eli jamás había escuchado así, de esa forma cruda, sin adornos: «Si no lo haces, te daré un hijo». Él no respondió. No necesitaba hacerlo. La apuntó, sí, pero no por querer matarla, sino porque la vida le había enseñado que dudar puede costarte la última respiración. Era apache, por el tatuaje en la muñeca. 20 y tantos. Sucia, magullada, pero no vencida. Lo que dijo no era un ofrecimiento. Era una línea que le habían hecho repetir demasiadas veces, como un escudo contra el daño. Eli lo supo de inmediato. Ella no pedía salvación, pedía tregua. El rifle bajó. No como gesto de confianza, sino como respuesta visceral a algo más profundo. Se agachó, sacó su frasco de hojalata y lo dejó sobre el suelo, sin acercarse más. Luego retrocedió. 3 pasos exactos. Nada más. Ella lo miró, dudó, y luego arrastró el cuerpo hasta el frasco. Bebió con torpeza, sorbo a sorbo. Cuando terminó, lo miró. Él no dijo nada. Solo volvió al caballo, montó, y esperó. La brisa levantaba su trenza contra el rostro. Ella no se movía. Hasta que lo hizo. Se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en un tobillo torcido. Avanzó cojeando, paso a paso. No había palabras. No había promesas. Solo el instinto de seguir al único que no la había destruido. A media milla, Eli hizo lo que sabía hacer: acampar. Sin drama. Sin ceremonia. Un pequeño fuego, algo de cecina, una manta. Ella se quedó de pie, a distancia, con los ojos aún alertas. No se acercó hasta que él se sentó y desvió la mirada. Solo entonces, tomó el trozo de carne. El silencio entre ellos no era frío. Era denso. Había cosas que no necesitaban explicarse. Eli le pasó la cantimplora. Ella bebió, se limpió con el dorso de la mano. No se acercó al fuego. Se sentó lejos, con las rodillas recogidas y los ojos abiertos mucho después de que él cerrara los suyos. Pero él no dormía. No del todo. Su mente se repetía esa frase: si no lo haces, te daré un hijo. No era manipulación. Era la forma más cruda de decir: por favor, no me mates, que ella conocía. Y por alguna razón, Eli no se marchó. Y ella tampoco corrió. El amanecer no trajo esperanza. Solo el mismo cielo pálido sobre la cuenca seca. Pero para Eli, no era un nuevo día. Era otro tramo del mismo camino interminable. Se despertó antes de que la luz tocara el suelo. El aire estaba helado, las cenizas del fuego de anoche apenas humeaban. Se sentó sin hacer ruido,
giró el cuello con lentitud y miró hacia su rifle. Luego, a ella. Seguía ahí. Acurrucada contra una roca, con la manta mal envuelta, los brazos apretando su propio cuerpo. Parecía no haber dormido, pero sus ojos se abrieron al instante en que él se movió. No dijo nada. Ellie tampoco. Solo se levantó y comenzó a reunir pasto seco. Con calma, sin mirarla, reavivó el fuego. Su silencio no era indiferencia. Era cálculo. Observaba cómo ella se estremecía con cada chasquido de las ramas. No era miedo de él. Era miedo viejo. Algo que ya le había sucedido y aún dejaba marcas. Cuando el agua comenzó a hervir, Ellie preparó una papilla sencilla con maíz molido. Nada sabroso, pero caliente. Sirvió una taza de hojalata, la colocó sobre una roca cercana y se alejó. No preguntó si tenía hambre. No hizo contacto visual. Solo dio espacio. Ella esperó a que él se girara para revisar la silla de montar. Entonces comió, rápido y en silencio, como si la comida pudiera desaparecer en cualquier momento. Ellie notó su tobillo, hinchado, morado, imposible de ocultar. No iba a llegar lejos. Pero tampoco parecía tener intenciones de escapar. Finalmente, la escuchó hablar. ¿Cómo te llamas? Lo dijo sin tono de juego, sin emoción. Solo como quien necesita saber si la voz que oye es de alguien o de nadie. Ellie, respondió él, sin girarse. Ella dudó, luego dijo, Asa. Él no repitió el nombre. Solo guardó la olla, echó agua sobre el fuego y comenzó a empacar. El día se calentaba. Había que moverse antes de que el sol hiciera imposible la marcha. No preguntó si quería venir. No ofreció ayuda. Solo caminó hacia el caballo, se detuvo, y miró hacia atrás. Ella entendió. Se levantó con esfuerzo, cojeando de manera visible, pero no se quejó. Se mordió la mejilla para contener el dolor. Ellie no le ofreció su mano. En lugar de eso, señaló con la cabeza el cuerno de la silla, tú montas. Yo camino. Asa dudó. Luego, con movimientos torpes, se subió. Sujetaba la silla con fuerza, sin confiar en nada más. Él le pasó la res guardada y ella la sostuvo en silencio. No dijo gracias. No hacía falta. Caminaron hacia el oeste. Ellie tirando del caballo. Asa, en silencio, sobre él. No había rumbo fijo. Solo una decisión, alejarse de los caminos que llevan a hombres peligrosos. Ese día no dijeron nada más. Pero no hacía falta. La mañana avanzó lenta, cargada de polvo y pasos medidos. El terreno cambiaba a medida que se alejaban, de maleza quebradiza a roca dura, de roca a tierra arcillosa que se partía como cerámica seca bajo los cascos del caballo. Ellie no hablaba. Solo observaba. A media mañana, encontró un cauce seco entre dos crestas. No había agua, pero sí sombra. Buena visibilidad. Lugar ideal para detenerse. Condujo al caballo hasta una repisa de piedra y revisó el terreno. Sin huellas. Sin señales. Seguro, por ahora. Asa bajó del caballo con torpeza. Al apoyar el pie, hizo una mueca. El tobillo no le daba tregua. Se apoyó en la pared de roca, mordiendo el dolor. Ellie se acercó, se agachó a su lado. Sacó una tira de tela de su mochila y comenzó a rasgarla en tiras más finas. Voy a vendarlo, dijo, sin mirarla directamente. Si no hablas, yo tampoco lo haré. Ella no respondió. Solo asintió apenas. Cuando él tomó su pie, se tensó, pero no se apartó. Sus dedos trabajaban con precisión, no eran gestos suaves, pero tampoco crueles. En su contacto había práctica, no violencia. La piel de Asa estaba desgastada,
marcada por el sol, el hambre y lo que viniera antes. Eli no preguntó cuánto tiempo llevaba huyendo. No hacía falta. Lo adivinaba. «Te escapaste», dijo. Ella esperó antes de contestar. Luego, sin emoción, 3 comerciantes, borrachos. Estaban en la orilla del río. Me acerqué por leña. Corrí cuando dejaron de mirar. Eli no interrumpió. Solo siguió vendando. ¿Te siguen? Lo intentaron. Los perdí entre las piedras. ¿Cuándo? Hace días. Eli apretó el nudo del vendaje y se recostó contra la roca. ¿Agua? Ella lo miró, sin pedir. Solo aguardó. Él le pasó la cantimplora. Bebió sorbos lentos, casi midiendo cada trago. Luego se la devolvió sin una palabra. Pasaron un rato en silencio. El aire estaba quieto. Ni viento, ni voces. Entonces Asa preguntó, «¿Qué haces tú aquí?» Eli no respondió de inmediato. Sus ojos estaban en la nada, como si esa pregunta lo hubiera alcanzado en un lugar donde ya no buscaba razones. «No estoy buscando nada», dijo. «Solo, no estoy listo para parar». Ella bajó la mirada. Frotó con el pulgar su tatuaje, 3 líneas negras horizontales, apenas visibles ya. Clan. Familia. Espíritu. Un sello que antes decía yo pertenezco. Ahora, solo tinta vieja sobre piel desgastada. Solías pelear, dijo. Él exhaló por la nariz, sin risa. Sí. ¿Para quién? Para alguien que ya no importa. Ella no preguntó más. No porque no quisiera saber, sino porque entendía que no había respuestas fáciles en este tipo de caminos. Pasaron allí el resto de la tarde, sin plan, sin futuro claro. Solo sombra, respiro y distancia de lo que los perseguía. Cuando el sol comenzó a inclinarse, ninguno preguntó a dónde irían después. Solo sabían que no se quedarían. Esa noche acamparon cerca de un barranco poco profundo. Había un poco de agua estancada, lo justo para remojar los labios, y pasto seco para una pequeña fogata. Eli repitió su rutina, fuego controlado, piedras apiladas para proteger el calor, y la sartén sobre una roca. Asa no se quedó quieta. Cojeando, pero decidida, se unió. Recogió ramas sin que él se lo pidiera y las dejó a su lado, sin decir palabra. Él lo notó. No comentó nada. Cuando el fuego estuvo listo, Eli le ofreció cecina y pan duro. Ella los tomó con las 2 manos, despacio. Luego, en voz muy baja, como si masticara algo más que comida, murmuró, «No quise decir eso, lo del hijo». Él levantó la vista. No con juicio, solo con atención. «Lo sé», respondió. Ella bajó la mirada. Le entregó la manta sin hacer contacto visual. Esta vez, Eli no insistió en devolvérsela. Solo la aceptó. Se tumbó a un lado del fuego, como siempre, con el rifle cerca. Pero algo había cambiado. Asa no se alejó como la noche anterior. No se quedó en el borde. Esta vez, se recostó lo bastante cerca como para sentir el calor, pero aún sin tocarlo. Y durmió con ambos ojos cerrados. Eli, como siempre, dormía a medias. Pero esa noche, cuando se mantuvo despierto, ya no lo hacía solo por ella. Algo nuevo lo mantenía alerta. No una amenaza, sino una posibilidad. La madrugada llegó sin sobresaltos. El fuego era apenas un puñado de brasas. Asa se movió primero. Se incorporó con lentitud, frotándose el tobillo antes de ajustar la manta en los hombros. Luego se quedó sentada, en silencio, mirando cómo el cielo empezaba a clarear detrás de la cresta. El primer rayo de sol tocó su rostro y reveló algo que Eli no había visto antes, su edad. Era joven. Demasiado joven para el peso que arrastraba en la mirada.
Eli despertó poco después. No de golpe, sino como quien abre los ojos a un deber. Miró primero hacia donde estaba ella. Aún ahí. Presente. Después, al caballo. Luego al horizonte. Todo en él seguía vigilando. Ella lo notó. Se levantó también, aunque cojeaba más que el día anterior, no pidió ayuda. Empezó a juntar ramas. Sudaba, pero no se detenía. Arrastraba una rama seca como si su cuerpo se negara a mostrar debilidad. Eli se acercó y extendió la mano. Ella no se la entregó de inmediato. La sostuvo un momento más. Luego, la soltó. Orgullo. Cansancio. Y algo más, voluntad. Comieron en silencio. Eli había atrapado un conejo en la noche. Le ofreció la mitad. Ella lo deshuesó con cuidado, sin desperdiciar nada. No dijeron nada más. Pero él lo vio, estaba cambiando. No solo su cuerpo. También su mente. A media mañana, Eli ayudó a Asa a subir al caballo otra vez. Su tobillo no había mejorado, tal vez incluso estaba peor, pero ella no se quejaba. No pedía que la cargaran. Solo tomaba el cuerno de la silla con fuerza y se subía con determinación. Esa vez tomaron un sendero más lento, bordeando una cresta, siempre con cobertura, lejos de los caminos anchos donde los hombres con hambre de poder suelen moverse. No era un destino. Era una retirada con sentido. Después de más de una hora de silencio, Asa habló: ¿por qué no hiciste caso a lo que te dije? Eli no giró la cabeza. Siguió caminando junto al caballo, como si sus pasos fueran más importantes que la conversación. No quise hacerlo. Eso no es lo que la mayoría de los hombres habría hecho. No soy como la mayoría. Ella se quedó observándolo en silencio. El contorno de su rostro endurecido, la cicatriz a lo largo de su mandíbula, el modo en que sus hombros sostenían más que el rifle. No preguntó más. Más tarde, en una curva entre dos colinas, vieron lo que quedaba de una fogata vieja. Piedra ennegrecida, madera quemada, y huellas. Asa se tensó de inmediato. Su voz salió baja, firme: mocasines. Pero no míos. Eli se agachó. Tocó la tierra con los dedos. La lectura fue inmediata, como si hubiera aprendido a leer el lenguaje del suelo mejor que el de los hombres. 3, tal vez 4. Hombres pesados. Cargaban peso. Hace un día, quizás menos. Asa tragó saliva con dificultad. Me siguieron. Él se puso de pie. Escaneó la línea de la cresta. Su mandíbula se endureció. Si están cerca, lo sabremos. Pero no esperarán que vayas tan lento. Tenemos tiempo. ¿Lucharías si se acercaran? Él no tardó en contestar. Sí. No hubo más palabras. Esa noche acamparon cerca de un arroyo con robles. El agua era escasa, pero suficiente para lavar los rostros y llenar las cantimploras. Eli dejó que ella se remojara el tobillo. Asa se sentó con las piernas en el agua, la falda subida justo por encima de las rodillas. Sus ojos nunca dejaron de escanear los árboles. Siempre alerta. Siempre midiendo distancias entre refugio y peligro. Eli la observaba desde cerca. No como guardián, sino como alguien que aprende los patrones de un alma herida. Tras un largo rato, rompió el silencio. ¿Te queda alguien? ¿De tu gente? Ella no respondió enseguida. Piensan que estoy muerta. ¿Quieres volver con ellos? Hubo otra pausa. No así. No explicó más. No hacía falta. La forma en que lo dijo lo decía todo. No era el miedo al castigo. Era el orgullo de quien necesita sanar antes de presentarse. Volver completa, no quebrada. Eli lo entendió.
Esa noche, cuando él le dio la manta sin hablar, ella no discutió. Pero antes de acostarse, se quedó sentada junto al fuego, solo observando. Y entonces lo dijo: «Estabas solo cuando me encontraste. Sigues solo. No me importa. Pero sigues mirando por encima del hombro». Ávido. Ella no respondió. Pero esta vez, al acostarse, movió su lugar un poco más cerca del de él. No lo suficiente para tocarlo. Pero sí lo suficiente para no estar sola. El sol apenas despuntaba cuando se pusieron en marcha. El aire seguía frío, pero esta vez, el silencio entre ellos no era tenso. Era concentración. Cada uno sabía lo que debía hacer. Eli caminaba delante, guiando al caballo con paso seguro. Ahasa iba montada, más erguida que el día anterior. Ya no gemía con cada sacudida del terreno. Solo apretaba el cuerno de la silla con fuerza, aprendiendo a resistir. No le decía que lo notaba. Pero lo hacía. Avanzaban hacia una región que Eli conocía bien, cañones poco profundos, terreno sin agua, pero con suficiente refugio para desaparecer si era necesario. No lo explicó. Solo eligió esa dirección. Por precaución. Por instinto. Si los hombres que la buscaban seguían tras ellos, allí tendrían ventaja. Cuando el paisaje comenzó a cambiar, muros de piedra, grietas viejas talladas por tormentas, Ahasa rompió el silencio: «¿Cómo perdiste esos dedos?» Eli no apartó la vista del camino. Francotirador. En Vicksburg. Me voló 2. Al otro lo mató de un solo tiro. ¿Tuviste suerte? Él asintió una vez. El otro no. Silencio. ¿Volviste alguna vez al este? No. Nada me espera allá. Ella no dijo nada más por un momento. Luego señaló una grieta en la cresta, arriba. Desde ahí se puede ver humo o movimiento. Buena vista. Eli se detuvo. La miró. Era la primera vez que ella proponía algo. Él asintió: «Lo escalaré». Pero ella negó con la cabeza. «Yo. Quédate con el caballo». Eli no discutió. Entendió. No era terquedad. Era algo que ella necesitaba hacer. La ayudó a bajar, sujetándola del brazo. Esta vez, ella no lo retiró. La vio subir, lenta, con esfuerzo, pero decidida. Se arrastró hasta la cima, se agachó tras una roca y permaneció allí largo rato. Él, abajo, rifle en mano, vigilaba el camino. No le gustaba quedarse quieto tanto tiempo, pero no la interrumpió. Se había ganado ese espacio. Cuando ella bajó, su expresión era firme. Nada. Todo limpio. ¿Segura? Sé qué buscar. Continuaron. Al caer la tarde, encontraron un viejo sendero de ganado. Estiércol seco, postes rotos, tierra apisonada por años de abandono. Eli guió al caballo hacia una pequeña ensenada en la roca. Decidió acampar. El lugar era perfecto, oculto, protegido del viento, invisible desde arriba. Esa tarde, mientras Eli afilaba su cuchillo sobre una piedra plana, Ahasa sacó una tira de cuero de su vestido y comenzó a trenzarse el cabello. Había algo distinto en su gesto. No era rutina. Era reconstrucción. Entonces lo dijo: «Los hombres que me secuestraron no fueron los primeros. Solo los últimos». Eli dejó de afilar. Ella siguió: «Vinieron de noche. Yo solo había salido por leña. Me tomó 10 minutos, y 3 meses volver a ver el cielo. No buscaba compasión. Solo necesitaba que alguien lo supiera. Que existiera fuera de su cabeza. Escapé porque uno de ellos se desmayó. ¿Borracho? Olvidó cerrar la puerta. Corrí descalza, me escondí bajo un tronco. 2 días. Sin moverme.
Eli no la interrumpió. No te volverán a tocar, dijo, sin alzar la voz. Asa lo miró, y su pregunta fue simple: ¿matarías por mí? Eli no dudó: sí. Ella lo miró unos segundos. Luego asintió una vez, despacio. Está bien. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el cañón y el viento soplaba por entre las rocas, Eli salió a colocar trampas. Nada grande. Solo unos bucles de alambre discretos para conejos. Silenciosos. Eficientes. Asa lo acompañó. No dijo mucho, pero esta vez ató uno de los lazos con él. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con cierta seguridad. ¿Aprendían? Se adaptaban. No por confianza ciega, sino por necesidad compartida. Volvieron al fuego sin encender palabras. Pero el espacio entre ellos era diferente. Más corto. Más humano. Más decidido. Cuando se sentaron, lo hicieron cerca. No tocándose, pero tampoco como desconocidos. La manta se extendía entre ambos. No como barrera. No como refugio individual. Era un símbolo silencioso de lo que aún los separaba, pero también de que ya no estaban huyendo el uno del otro. Entonces, ella habló. ¿Qué hacías antes de la guerra? Eli pensó un momento. El filo del cuchillo descansaba sobre su rodilla. Mulas. Transporte de mercancía. Con mi padre. Arkansas. ¿Y él? Bebía hasta perderse. Ella no respondió. Solo asintió, como si entendiera demasiado bien lo que eso significaba. No me preguntas por mí, dijo ella al cabo de un rato. No, contestó Eli, sin girarse. Las cosas viejas, me imaginé que me las dirías cuando estuvieras lista. Asa bajó la mirada hacia el fuego. Tal vez lo esté. Él la miró por primera vez en varios minutos. Ella no dijo más. Pero tampoco desvió la mirada. Permanecieron ahí, en ese cruce silencioso, hasta que el viento se levantó. Eli se levantó, fue hasta su alforja, y sacó el abrigo. Se lo ofreció sin palabras. Asa lo tomó y lo puso sobre las rodillas. Luego se quedó dormida, sentada. Él no durmió aún. Permaneció con el rifle sobre las piernas, observando cómo el fuego bajaba hasta brasas rojas y cómo su sombra y la de ella se recortaban contra la piedra. No había un plan. No había promesas. Pero ya no estaban huyendo el uno del otro. Y eso, aunque no lo supieran todavía, era el principio de todo lo demás. El frío del amanecer era distinto aquella mañana. No era la típica brisa de los cañones, era un silencio que dolía en los huesos. Eli despertó al sonido de algo quebrándose bajo peso. No estaba cerca, pero tampoco lo suficientemente lejos como para ignorarlo. Su mano ya estaba en el rifle antes de abrir los ojos por completo. No se movió. Escuchó. Nada. ¿Un ciervo? ¿Un conejo? Tal vez. Pero algo no cuadraba. Giró la cabeza con lentitud. Asa ya estaba sentada, despierta. El abrigo aún sobre sus hombros. Su mirada fija en el mismo punto del cañón donde había venido el sonido. Ella no parecía asustada, pero sí atenta. Eso no fue viento, susurró. No, confirmó Eli, poniéndose de pie con el rifle a media altura. Pero tampoco era un animal. No necesitaban más palabras. Desarmaron el campamento en menos de 5 minutos. Ni cenizas, ni huellas. Solo tierra peinada con ramas para borrar lo vivido. Cada movimiento era preciso, mecánico. Ella cojeaba menos. Se movía rápido. No por miedo, sino por decisión. Montaron de nuevo. Esta vez, Eli eligió un sendero angosto que conocía de hace años. Se abría entre dos paredes de arenisca quebrada.
Lo había usado para escapar antes. Ahora lo usaba para proteger. El rifle cruzado sobre el pecho. Cada 30 pasos, giraba la cabeza y revisaba. Detrás. Arriba. En los costados. Nada. Ni un ruido. Ni siquiera los pájaros. Ese silencio era el que más lo inquietaba. En la cima del paso, el terreno se abrió de nuevo. Pradera hasta donde alcanzaba la vista. Colinas suaves, matorrales dispersos, un solo camino de tierra cruzando el horizonte. Aasa lo observó y negó con la cabeza, demasiado abierto. Eli coincidió. En vez de seguir por el camino visible, se desviaron hacia una cresta baja, donde las rocas caídas ofrecían cobertura. El sol ya estaba alto. El calor apretaba. A mediodía, encontraron una cuenca seca. Un arroyo débil la atravesaba. Suficiente agua para el caballo. Suficiente sombra para descansar. Ella se quitó los mocasines y metió los pies en el agua helada. Cerró los ojos. No dijo nada, pero Eli notó el alivio. En su respiración. En la forma en que por primera vez, en días, bajaba los hombros. Entonces preguntó, sin abrir los ojos, ¿crees en algo? Él no respondió de inmediato. No mucho. No en Dios. No en espíritus. ¿Y perdiste a alguien? Sí. Un hermano. En Georgia. Bayoneta en el pecho. Ella no hizo más preguntas. Yo también, dijo, luego de un largo silencio. Mi hermana menor. La mataron cuando me secuestraron. No lloró al decirlo. Pero la frase quedó flotando, como si llevara días encerrada en su garganta. No se miraron. No lo necesitaban. El dolor, cuando es real, no siempre necesita testigos. Solo espacio para existir. La tarde avanzó sin sobresaltos, pero también sin alivio. Eli sentía un nudo en el estómago que no venía de hambre, sino de presagio. Demasiado cielo abierto. Demasiado silencio. Como si algo estuviera por romperse. Antes de que el sol tocara el horizonte, eligieron acampar bajo un afloramiento rocoso que parecía una columna vertebral rota. No era bonito, pero ofrecía sombra, discreción y un poco de cobertura. Eli armó el fuego, bajo y contenido entre piedras. No había margen para errores. Aasa se encargó de la cena. Una ardilla que él había atrapado en una trampa. La limpió con destreza, sin titubeos. Molió maíz seco sobre una piedra hasta hacerlo polvo. Sus manos se movían con firmeza, como si ya no necesitara demostrar nada. Cuando le entregó su parte a Eli, lo hizo sin ceremonia. Solo lo miró y preguntó, por fin, ¿por qué no me dejaste? Eli no se apuró en responder. Masticaba lento. He dejado muchas cosas atrás. ¿No te sentiste igual esta vez? No era por debilidad, dijo, con claridad. Era porque estaba sola. Ella lo estudió en silencio. ¿Te sientes responsable de mí? Él la miró sin parpadear. ¿Me deseas? Ella no apartó la mirada. No, si no es tu decisión, agregó ella, con voz tranquila. Lo es. Eso bastó. No hubo alivio visible en ella, pero algo invisible cedió. Más tarde, cuando el fuego era apenas brasas, Aasa tomó la manta de la silla y se acostó más cerca de él. No para tocarlo, sino para sentir su calor. Una línea invisible entre ambos, menos rígida que antes. Eli miraba el cielo abierto. Mañana, dijo. Nos movemos hacia la cuenca cerca de Elk Creek. Hay una cabaña quemada. No queda mucho, pero aún tiene una chimenea en pie. Puede servir. Ella asintió. ¿Estuviste ahí antes? Sí. Hace años, cuando aún llevaba insignias.
¿Ibas solo? Siempre. Ella lo pensó unos segundos. Luego, sin mirarlo, preguntó, ¿por qué quedarse ahora? Él tardó en contestar. Porque no quiero dejarte pasar. Ella no dijo nada. Pero cuando se acostó, extendió la mano hasta tocar su costado. No fue un gesto posesivo. No buscaba nada. Solo confirmaba que él estaba ahí. Y Eli no se movió. Porque esa mano, ese toque simple y humano, decía más que cualquier promesa que hubiera hecho antes. La niebla era baja esa mañana cuando llegaron a Elk Creek. Todo parecía dormido. La cabaña medio quemada se alzaba frente a ellos, silenciosa, herida, pero aún de pie. Vigas carbonizadas apuntaban al cielo. Una pared derrumbada dejaba ver el interior, suelos quemados, tejas caídas, una tetera oxidada, una bota sin par. Y, junto al hogar, en un rincón, lo que quedaba de un muñeco infantil, derretido por el calor. Asa se arrodilló frente a él. No lloró. Solo lo miró largo rato, en silencio. Sus hombros no temblaron, pero sí se hundieron. Eli no se acercó. Le dio espacio. Revisó el perímetro. No había huellas, ni cenizas frescas. El lugar estaba muerto desde hacía tiempo. Ella caminó hacia el fondo de la cabaña, donde aún quedaba una pared en pie. Bajo los restos del techo inclinado, se podía dormir con algo de protección. Empujó las cenizas con la bota y dejó su bulto en el suelo. Esto servirá, dijo. Estaba en el centro del cuarto sin techo, los brazos cruzados, el rostro sereno. ¿Quiénes vivían aquí?, preguntó. No lo sé, respondió Eli. Pasé por aquí hace años. Vi el humo desde lejos. Podrían haber sido bandidos, o hambre. Nunca lo supe. Ella asintió con lentitud. Lo dejaron todo. Y no tenían nada para llevarse. Pasaron la tarde reparando lo que pudieron. Eli sostuvo una viga con una rama larga. Asa apiló piedras contra la pared para frenar el viento. Ya casi no cojeaba. El tobillo aún hinchado, pero más fuerte. Más suyo. Eli notó que se movía distinta. Ya no como alguien que necesitaba protección, sino como alguien que se ganaba el derecho a quedarse. No pedía ayuda. Cuando la necesitaba, la tomaba. Pero no antes. Él ofrecía cosas, un cuchillo, un trozo de cuerda, una mano para sostener peso. Pero ella hacía su parte. Quería ser útil. O tal vez solo quería dejar claro que no era carga de nadie. Al caer el sol, habían logrado levantar un refugio funcional. Nada cálido. Nada bonito. Pero seco. Oculto. Silencioso. Eli encendió un pequeño fuego en el viejo hogar. El humo subía limpio por la chimenea que aún se sostenía. Por primera vez en semanas, ambos estaban dentro de 4 paredes. O lo que quedaba de ellas. Asa se paró junto a la entrada. ¿Viviste alguna vez en un lugar como este? Eli negó con la cabeza. Teníamos una choza en los bordes del campo. Piso de tierra. Sin chimenea. Peor que esto. ¿Y qué pasó? La quemé yo mismo. Mi madre murió adentro. No había razón para quedarme. Ella bajó la mirada. Luego habló, yo sí tuve un lugar. Casa larga. Al oeste de las montañas. Siempre había comida, siempre alguien hablando. Lo extraño. Eli esperó. Pero no dijo más. Y él supo que, aunque lo extrañara, ya no planeaba regresar. Después de la cena, los últimos trozos de cecina y un poco de maíz cocido, Asa sacó algo de su mochila. Era un pequeño bulto envuelto en tela gastada. Lo desenvolvió con lentitud, como si cada doblez contuviera un recuerdo. Dentro había un colgante de obsidiana,
oscuro y opaco, tallado en forma de pluma. El cordel que lo sujetaba era sencillo, trenzado con senue. Era de mi hermana, dijo, sin mirar a Eli. Lo hizo antes de que nos llevaran. Yo lo usaba al cuello, hasta que el primero me lo quitó. Lo sostuvo un momento entre los dedos. Lo encontré en una pila de trapos, en el campamento de uno de ellos. Lo tomé cuando escapé. Eli lo recibió en la palma. Lo observó. Era áspero, imperfecto. Pero estaba entero. No dijo nada. Se lo devolvió con respeto. Ella lo envolvió de nuevo y lo guardó en silencio. No era un recuerdo. Era un fragmento de dignidad recuperada. Esa noche, cuando las brasas del fuego comenzaban a apagarse, Asa se acostó cerca de Eli. Más cerca que nunca. Sus hombros se rozaban bajo la manta. No fue un gesto físico. Fue una declaración muda. ¿Te quedarías aquí?, preguntó en voz baja. Eli no respondió enseguida. Observaba cómo el humo salía por la chimenea rota y se perdía en la noche. Es tranquilo, dijo por fin. Pero demasiado cerca del camino ganadero. Tarde o temprano, alguien pasará. Asa asintió. Cerró los ojos un momento. Luego los abrió de nuevo. ¿Hasta cuándo vamos a correr? Mientras sea necesario. ¿Y si yo me detengo? Eli la miró. Su rostro estaba iluminado por el resplandor bajo de las brasas. La luz acariciaba su pómulo, su frente. Era la primera vez que ella hablaba de detenerse, no como deseo, sino como decisión en construcción. Si tú te detienes, yo me detengo, dijo él, sin titubeos. Ella buscó su mano bajo la manta. La encontró. Sus dedos eran fríos, pero seguros. ¿Entonces? Pensaré en parar, susurró. Eli no respondió. Solo la sostuvo. Y en ese fuego menguante, bajo las paredes resquebrajadas de una cabaña olvidada, ya no se escondían. Ya no sobrevivían. Empezaban, por primera vez, a elegir. La mañana siguiente trajo un tipo de silencio distinto. No era tensión. Era descanso. Como si el lugar, ruinoso y todo, se hubiera resignado a dejarlos estar. Eli despertó primero. Se movió con lentitud para no molestar a Asa, que aún dormía, envuelta en la manta, respirando profundo. Su mano descansaba cerca de su barbilla. Ya no temblaba. Ya no apretaba los puños en la noche. La primera luz entraba por la grieta del techo y proyectaba sombras largas sobre el suelo ennegrecido. Eli se puso de pie, recogió el cuchillo y salió a revisar las trampas. Encontró un conejo, frío, rígido. Lo limpió detrás de la cabaña, con movimientos mecánicos, sin apuro. Como si por primera vez en semanas pudiera permitirse hacer las cosas sin prisa. Cuando Asa despertó, no se sobresaltó. Se incorporó con calma, se ajustó el abrigo y lo miró directamente a los ojos. Ya no había distancia. Solo atención. Solo presencia. Él le entregó la carne cocida envuelta en tela. Come, dijo, sin decir más. Se sentaron juntos, cerca del fuego. Los codos casi se tocaban. Ninguno tenía apuro por hablar, pero Asa rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo? Eli miró las brasas. Tardó en responder. A veces. ¿Qué te detuvo? No tenía motivo. Ella asintió, como si entendiera. ¿Y ahora? Tal vez. La palabra flotó entre los dos como un puente. No era una promesa. Pero sí algo nuevo, una posibilidad que antes no se atrevían a nombrar. Más tarde, caminaron juntos alrededor de la cabaña. No por vigilancia. No por desconfianza. Solo porque tenían tiempo.
porque el cuerpo aún necesitaba moverse, aunque el alma estuviera empezando a detenerse. Aasa se movía mejor. El tobillo estaba más firme. Ya no buscaba dónde apoyarse. Ya no evaluaba cada piedra como una amenaza. Juntos, sin palabras, empezaron a quitar ramas caídas. Apilaron piedras a lo largo de la pared trasera. Reforzaron una esquina del techo con madera muerta. No construían una casa. No todavía. Pero ya no estaban huyendo. Y eso, en el viejo oeste, era más raro que encontrar oro. Fue Aasa quien lo vio primero. Había subido sola a la cresta, con el catalejo que Eli le había prestado, y se quedó allí por un buen rato, escaneando el horizonte. Cuando bajó, su expresión era distinta. Más alerta. Más seria. Tiendas. Jinetes, dijo, con la voz justa. 3, tal vez 4. Vienen de oeste a este. Sin prisa. Eli se levantó de inmediato. ¿A qué distancia? Mediodía. Tal vez un poco más. Él observó el sol, hizo un cálculo rápido. Podrían pasar de largo. O estar siguiéndonos. Ella asintió, sin dramatismo. No se apuran. Eso es peor. Empacaron en menos de 10 minutos. Manta, cantimploras, lo poco que tenían. Eli ajustó la cincha del caballo con fuerza y ayudó a Aasa a montar. Ya no había titubeo en sus manos. Norte, dijo él. Terreno duro, menos camino. No nos seguirán fácilmente. Ella no discutió. Solo se sostuvo firme mientras el caballo comenzaba a subir la cresta. El paso era lento. Rocas sueltas, polvo denso, silencio total. Cada decisión tenía que tomarse sin error. Acamparon esa noche en la boca de un paso estrecho, oculto entre paredes de roca roja. Eli no encendió fuego. Demasiado expuestos. Comieron carne fría. Compartieron una sola manta. Aasa habló primero. ¿Crees que me están siguiendo todavía? Eli no respondió de inmediato. Podría ser. O no. Pero no vamos a arriesgarnos. Son hombres blancos. Ella asintió. Su mandíbula se tensó. No volveré con ellos. Prefiero morir aquí. No lo harás, dijo él, sin levantar la voz. Ella lo miró. ¿Y si nos encuentran? Eli la sostuvo con la mirada. Su voz era firme. Entonces disparo primero. Aasa no dijo nada más. Tampoco lo necesitaba. Se acercó lentamente y apoyó su cabeza en el hombro de él. No quiero seguir huyendo para siempre, murmuró. Eli la miró, y luego al cielo estrellado sobre ellos. Entonces encontraremos un lugar donde nadie más venga. Ella asintió en silencio. Y por primera vez, la idea de un lugar dejó de ser algo imaginado y comenzó a sentirse real. Esa noche, mientras el viento pasaba por el cañón como un susurro viejo, ambos supieron que algo había cambiado. No porque lo hubieran dicho, sino porque, por primera vez, no estaban preparando la huida. Estaban decidiendo si quedarse. El amanecer los encontró en silencio. No por tensión. Por entendimiento. Aasa despertó antes que Eli. Estaba de pie, con los hombros encorvados, mirando hacia el mismo sendero por donde habían llegado la noche anterior. Su rostro estaba igual de serio, pero sus ojos ya no buscaban escape. Buscaban dirección. Eli se levantó y revisó al caballo. Sus movimientos eran metódicos. Tranquilos. Coordinados con los de ella. No hubo instrucciones. No hubo planes. Solo una sincronía que se había forjado a base de miradas, pasos compartidos y noches en vela. Sabían que no podían quedarse mucho más en ese punto.
Si los jinetes los estaban rastreando, el paso donde dormían podía volverse trampa. Cabalgaban hacia el este cuando Eli hizo algo que no había hecho en días, miró hacia atrás. El sendero estaba vacío. Solo viento y piedra. Pero no se fiaba del silencio. Tras una hora de marcha, llegaron a una altiplanicie desde donde se abría el paisaje otra vez. Colinas bajas. Arbustos secos. Una franja de tierra interminable. En la distancia, un pequeño grupo de pinos rompía la monotonía. Eli lo reconoció. Ahí hay un claro. Agua. Lo usábamos para cazar, hace años. Asa lo miró, con una media pregunta en los ojos. Él agregó, es seguro. Al menos, lo era. No necesitó decir más. Al mediodía, llegaron. El arroyo aún corría, aunque delgado como una vena vieja. Suficiente para beber, suficiente para lavar las manos. El suelo, blando, cubierto de agujas secas de los pinos. El caballo bebió tranquilo. Ninguna huella, ninguna rama rota. Ningún rastro. Acamparon otra vez. Pequeño. Controlado. El fuego, bajo y rodeado de piedras. Como siempre. Asa se ocupó de recoger ramas secas. Ya no cojeaba. Eli, con una estaca de madera, reparaba la correa de la silla. La miraba de reojo, siguiendo sus movimientos. Había algo nuevo en ella, no solo firmeza. Era pertenencia. Ya no miraba por encima del hombro. Después de comer, Asa se sentó con las piernas cruzadas y dijo, casi como una llave que abre una caja sellada por dentro, ¿qué hiciste después de la guerra? Quiero decir, antes de esto. Eli se quedó mirando el fuego largo rato. Luego, respondió, perseguí hombres. Por dinero. ¿Recompensas? Sí. Asesinos, ladrones, pero, a veces, solo nombres en un papel. ¿Los mataste? A algunos. A otros los arrastré vivos. La mayoría no llegaba lejos. Asa no lo juzgó. ¿Eso es lo que eras? Él negó con la cabeza. Ya no. Ella sostuvo su mirada. Entonces, ¿quién eres ahora? Eli la miró. No respondió. Pero en sus ojos, la pregunta ya no parecía incomodarlo. Me salvaste, dijo ella. Él negó con suavidad. No. Solo no te disparé. Eso no es lo mismo, dijo ella. Te quedaste. Todavía estás aquí. Eli bajó la mirada. Sus labios se apretaron, y luego, por primera vez en mucho tiempo, se aflojaron. Ella no se equivocaba. Esa noche, cuando las sombras se alargaron entre los pinos y el cielo comenzó a cerrarse sobre ellos, el sonido llegó. No eran animales. Era otra cosa. Leve al principio, pero claro, casco sobre tierra, el murmullo bajo de voces. Eli se puso de pie de inmediato, el rifle en mano. Se acercó a la línea de árboles, se agachó detrás de un tronco caído. Asa lo siguió sin decir una palabra. Se colocó a su lado, los dos ocultos, respirando lento. Dos jinetes. Uno con abrigo largo. Otro con una bufanda roja al cuello. Ambos armados. Cruzaban la parte baja de la cuenca, a menos de 100 metros. No venían directo hacia ellos, pero estaban cerca. Demasiado cerca. Asa susurró. ¿Corremos? Eli observó unos segundos más. Los jinetes siguieron de largo. No, respondió. Nos agachamos. Los dejamos ir. Esperaron. Largo. Hasta que las figuras se perdieron por completo. Incluso después, siguieron en silencio. Cuando anocheció por completo, dejaron que el fuego se apagara hasta quedar en brasas.
Se sentaron juntos bajo los árboles, compartiendo la manta, mirando el cielo oscuro entre las ramas. Asa habló. ¿Cuándo termina esto? Eli la miró, luego al cielo. Cuando tú digas que termina. Ella dudó. Quiero que termine, pero no sé cómo. Él asintió. Lo descubriremos. Asa apoyó la cabeza en su pecho, justo bajo la clavícula. Por primera vez, Eli rodeó su espalda con un brazo. No para protegerla. Para contenerse con ella. No dijeron nada más esa noche. Pero entre el crujido de las hojas, el frío de la noche y el silencio que ya no era hostil, ambos entendieron algo sin necesidad de ponerlo en palabras, ya no estaban huyendo como antes. Y lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. No como extraños. No como fugitivos. Sino como dos personas que, sin prometerse nada, ya habían decidido no irse. El sol se levantó tibio aquella mañana. Por primera vez en semanas, no quemaba. No picaba. Solo tocaba la piel. Era una diferencia sutil, pero para Eli, era como si el mundo respirara distinto. Estaba de pie, al borde del bosque. Las manos en el cinturón, los ojos fijos en el horizonte. No había jinetes. No había polvo. Solo el rumor distante del arroyo y el susurro del viento entre los pinos. Por dentro, algo se le había aflojado en el pecho. No era que el miedo hubiera desaparecido. Pero ya no lo dominaba. A sus espaldas, Asa lavaba sus manos en el agua clara. Lo hacía despacio, como si ahora tuviera tiempo. Se había subido las mangas hasta los codos. El cabello recogido. La cara limpia. Su silueta, firme. Ya no era la mujer rota entre la maleza. Era otra. No más segura, pero sí más presente. Más suya. Cuando se puso de pie, caminó hacia Eli. Su mochila iba bien atada, las correas ajustadas, todo en su sitio. No era una mochila de quien huye. Era la de alguien que se prepara para algo más largo. Más propio. Creo que he terminado, dijo. Eli se giró. No entendió de inmediato. ¿Hoy? Ella lo aclaró, de correr. De esconderme. De temblar. Eli no respondió enseguida. Solo la miró. No necesitaba que lo explicara. Él lo entendía. Si ella paraba, él también. Ya no como tregua. Como llegada. Eli miró hacia el oeste, luego hacia el norte. Recordó un lugar. Hay una zona en las colinas, dijo. A 3 días de aquí. No hay caminos. Ni pueblos. Solo un viejo molino y un granero torcido. El dueño murió hace años. Nadie va hasta allá. Ella lo escuchó con atención. ¿Está en pie? Sí. Más o menos. Tiene agua. El techo necesita arreglo. Pero es tierra buena. Y nadie va tan lejos, a menos que esté buscando desaparecer. Ella lo pensó. No preguntó si era seguro. No pidió detalles. Solo lo miró. ¿Quieres vivir allí? Eli no respondió de inmediato. No, dijo al fin. No solo. Ella dio un paso hacia él y apoyó una mano en su brazo. No dijo nada. Esa fue su respuesta. Recogieron el campamento con calma, sin ese apuro nervioso que antes marcaba cada movimiento. Esta vez no huían. Solo se iban. Asa dobló la manta con manos firmes y la ajustó sobre la silla de montar. Acomodó las bolsas ella misma, tirando de las correas con fuerza. No dijo una palabra, pero sus movimientos hablaban por ella, ya no era una carga. Se movía como alguien que pertenecía al lugar donde estaba.
Cuando Eli guió al caballo fuera del bosque, echó un último vistazo hacia el círculo de piedras donde había ardido su fuego. Fue allí, en ese claro sin nombre, donde por primera vez no sintió que tenía que protegerla, sino caminar con ella. No hubo despedida. Algunos lugares simplemente se dejan atrás. Cabalgaban hacia el norte, pero no seguían ningún sendero marcado. Solo se guiaban por el terreno, por las viejas memorias de Eli. Él recordaba los cambios en la tierra, los giros sutiles entre rocas y matorrales, los signos invisibles que otros habrían pasado por alto. La pradera se extendía ancha, sin amenazas a la vista. Sin polvo. Sin jinetes. Solo aire, sol, y un horizonte que no imponía miedo. Durante el primer día, Aasa pidió llevar el rifle. Lo colgó a la espalda. No por desconfianza. Por convicción. Eli no lo discutió. Esa noche, acamparon bajo un cielo tan abierto que parecía no terminar nunca. Compartieron el fuego sin ceremonias, se turnaron para cocinar, para cortar leña, para alimentar al caballo. Ya no había silencios incómodos. Ni tampoco necesidad de llenar cada minuto con palabras. Mientras calentaban una olla de frijoles, sentados uno frente al otro, Aasa lo miró a los ojos. «Ya no eres un cazador», dijo. «No. Tampoco eres un vagabundo». «No». Se quedó en silencio unos segundos, como si buscara una última certeza. «Entonces, ¿qué eres?» Eli la observó. El fuego iluminaba su rostro justo donde la sombra no llegaba. Su muñeca con cicatrices. Su boca firme. La inclinación de la cabeza, esperando sin apurar. «Tuyo», respondió. Ella no sonrió. Pero su mirada se suavizó. Como si algo dentro de ella, algo que llevaba días en tensión, finalmente pudiera aflojarse. Y en el silencio que siguió, ya no había preguntas. Solo camino por recorrer. Juntos. El tercer día los llevó a los bordes de una región más alta, donde la tierra empezaba a encresparse y las colinas crecían como olas detenidas. No había cercas. No había postes. Solo naturaleza intacta, y el recuerdo del lugar al que Eli los guiaba. Y allí estaba. El granero. Viejo, gris, vencido hacia un lado por el tiempo, pero aún en pie. El techo tenía una grieta amplia como una herida, pero las paredes seguían firmes. La piedra del molino, partida en dos, se mantenía junto a la estructura como un monumento olvidado. La puerta colgaba torcida, pero no rota. Eli desmontó primero. Se acercó despacio, con los ojos atentos. No había huellas, ni señales de uso reciente. Solo polvo, pino seco y el crujido suave del viento. Aasa bajó del caballo sin ayuda. No cojeaba. Caminó junto a él sin decir palabra. No discutieron qué hacer. Solo lo hicieron. Eli comenzó a limpiar el suelo del interior. Aasa desmontó las contraventanas podridas, barrió escombros, retiró ramas secas del rincón donde aún se podía dormir sin que la lluvia cayera directo. Encontraron una pala oxidada. Con ella, cavaron una zanja para desviar el agua de la pared frontal. Él reparó la bisagra de la puerta. Ella emparejó las tablas. No hablaban de quedarse. Pero se quedaban. Esa noche, extendieron sus mantas junto a la chimenea. Encendieron un fuego. No por necesidad, sino por derecho. Aasa se inclinó hacia Eli. Apoyó la cabeza en su pecho. Permaneció así, en silencio, como si el cuerpo finalmente entendiera que ya no tenía que vigilar. Entonces, sin mirarlo, le preguntó, ¿te arrepientes de no haberme disparado? Eli no respondió de inmediato. Solo la atrajo un poco más cerca, envolviéndola con el brazo. Su voz fue firme, sin un gramo de duda, no. Es lo único de lo que nunca he dudado. Ella cerró los ojos. Yo tampoco.
Y aunque el viento soplaba con fuerza allá afuera, sacudiendo las paredes y trayendo el eco del mundo, adentro había calor, aliento y quietud. No venía nadie. Y por primera vez, no tenían que irse. Los días siguientes no trajeron sorpresas. Solo trabajo. Rutina. Y una calma nueva, casi desconocida. No hablaban de amor. No hacían promesas. Solo vivían, y eso, para dos personas acostumbradas a huir, ya era una forma de compromiso. Eli cortaba ramas secas y reforzaba las paredes. Aasa recogía piedras planas y tapaba grietas en el piso. Juntos, limpiaron un espacio donde el viento no entraba, donde el fuego no se apagaba, donde no se escuchaban cascos ni voces ni gritos del pasado. No planearon quedarse por siempre. Pero tampoco hablaron de irse. Cada noche, al pie de la chimenea reconstruida, encendían un fuego. Y cada noche, Aasa se acomodaba a su lado. No siempre se tomaban de la mano. No siempre se miraban. Pero cuando lo hacían, no necesitaban palabras. Una noche, mientras removían las brasas y preparaban una cena simple, Aasa rompió el silencio. Antes pensaba que nunca podría volver a sentirme quieta. Eli la miró, sin apuro. ¿Y ahora? No sé si esto es paz, dijo ella. Pero ya no me despierto esperando correr. Él asintió. Eso basta. A veces, Aasa salía sola hasta la loma. No para vigilar. Solo para mirar. Desde allí, se veía el horizonte, abierto y sin movimiento. Nadie venía. Y si alguien venía, ya no era terror lo que sentía. Era preparación. Eli le enseñó a disparar. A respirar antes del disparo. A sentir el peso del arma como si fuera extensión del cuerpo. Aprendió rápido. No por violencia. Por control. Por primera vez en mucho tiempo, tenía opción. Por las noches, compartían el trabajo, uno cocinaba, el otro limpiaba. Uno cortaba leña, el otro alimentaba al caballo. Y al final, se sentaban uno frente al otro, como si todo lo vivido antes fuera solo un prólogo silencioso para esto. Una olla de frijoles servía entre ellos. Y entonces, sin dramatismo, sin temblor, Aasa dijo, ya no eres un cazador. Eli asintió. Y tú ya no eres una vagabunda. No, repitió ella, bajando la mirada. Entonces, ¿qué somos? Él la miró. La luz del fuego iluminaba la línea de su mandíbula, la cicatriz en su muñeca, el cansancio en sus ojos, y también algo más, esa firmeza nueva que solo se tiene cuando se ha decidido vivir. Tuyos, dijo. No hubo sonrisa. Pero hubo un silencio que lo confirmó todo. El tiempo, en aquel rincón olvidado entre colinas, dejó de medirse en días. No había calendario, ni necesidad de saber si era martes o sábado. Solo existía el hoy. Y eso, para ellos, era suficiente. El molino seguía siendo un esqueleto de piedra. El granero, torcido pero firme. Las paredes crujían cuando el viento pasaba con fuerza, pero no se caían. Igual que ellos. Eli arreglaba herramientas oxidadas que había encontrado en un rincón. Aasa aprendía a sembrar cosas simples en el suelo húmedo junto al arroyo. No soñaban con cosechas abundantes. Solo con quedarse. Con durar. Una noche, después de que el fuego bajara y las brasas iluminaran apenas sus rostros, Aasa habló, sin mirarlo, ¿sabes qué pensé la primera vez que te vi? Eli no respondió. Esperó. Que no me ibas a dejar vivir más de un minuto. Él asintió despacio. Yo también lo pensé. ¿Y por qué no lo hiciste? La miró. No sé. Tal vez. ¿Por qué tú tampoco huías? Ella respiró hondo. Luego, sonrió muy apenas. No era alegría. Era comprensión. Eli añadió,
He estado en muchos lugares, pero no recuerdo haberme sentido en uno que no tuviera prisa por empacar. Aasa lo miró. Este lugar no parece estar esperando que lo abandonen. No. No lo está. Y en ese momento, aunque no lo dijeran, los dos entendieron lo mismo. No estaban construyendo un refugio para sobrevivir unos días. Estaban reconstruyendo un hogar. No porque el mundo les diera permiso, sino porque, al fin, se lo estaban dando el uno al otro. Los días comenzaron a parecerse. Y eso, lejos de aburrirlos, les trajo una paz silenciosa. Aasa barriendo la entrada al granero. Eli reforzando la cerca caída. El mundo ya no giraba en torno a la huida, sino a pequeñas cosas: mantener el fuego, revisar las trampas, dejar que la tierra respirara con ellos. Una mañana, después de reparar una esquina del techo con ramas entrelazadas y barro, Eli se quedó observando la estructura. Podría durar todo el invierno, dijo. ¿Quieres que dure? Preguntó Aasa, desde abajo. Él bajó lentamente, apoyándose en las vigas. Cuando llegó al suelo, la miró con calma. Si tú también lo quieres. Ella no respondió con palabras. Caminó hasta la mesa improvisada, donde tenían un tazón de agua de lluvia y unas cuantas raíces hervidas. Sirvió 2 porciones. Una para él. Otra para ella. Comieron sentados afuera, en el escalón de piedra. El sol estaba alto. No hablaban mucho, pero los silencios ya no pesaban. Después de comer, Aasa se quitó los mocasines y caminó descalza sobre la tierra. No como quien busca escapar, sino como quien reconoce su terreno. Eli la observaba. No por vigilancia. Por gratitud. Cuando ella regresó y se sentó a su lado, habló sin avisar: mi hermana, la que hizo el colgante, siempre decía que un hogar no es una casa. Es donde puedes dejar algo tuyo sin miedo a que lo tomen. Eli bajó la mirada. ¿Y aquí? Aquí no tengo miedo. Y entonces, como si eso bastara, él se levantó, entró al granero, y sacó un saco con un puñado de cosas envueltas en tela. Un libro viejo. Un pañuelo con iniciales. Un cuchillo que no había usado desde antes de la guerra. Esto es todo lo que me queda, dijo. Nunca supe dónde dejarlo. Ella lo miró en silencio. Luego caminó al interior y colocó el colgante de obsidiana sobre una repisa rota, al lado del cuchillo. No dijeron nada más. Pero desde ese día, el granero dejó de ser solo un refugio. Y se convirtió en una declaración. Con cada día que pasaba, la rutina ya no era una estrategia de supervivencia. Era una forma de estar. Eli ya no revisaba el horizonte cada 10 minutos. Aasa ya no dormía con un ojo abierto. Los días eran trabajo, fuego, y pausas en las que los silencios no urgían a ser llenados. Una tarde, Aasa estaba cortando hierbas cerca del arroyo cuando notó algo: su sombra se proyectaba firme, larga, y ya no la veía encogida. Su espalda estaba recta. Su paso, firme. Como si su cuerpo ya no recordara que antes solo servía para escapar. Cuando volvió al granero, encontró a Eli ordenando unas maderas viejas. ¿Buscas algo? Él levantó una viga rota. Sí. Algo que sirva de banco. Estoy cansado de comer en el suelo. Aasa sonrió por primera vez en semanas. No una sonrisa amplia. ¿Pero real? Eso suena a quedarse. Suena a no estar de paso, dijo él, sin mirarla, mientras apoyaba la madera. Esa noche, después de la cena, Aasa se acercó a donde él estaba sentado afuera, junto al fuego. Traía una manta doblada bajo el brazo. A veces siento culpa, dijo. Eli la miró sin interrumpir. Por haber sobrevivido. Por no volver a mi gente. Por sentirme bien aquí. Sabiendo que no todos pueden. Él dejó el cuchillo que estaba afilando.
No debes sentir culpa por quedarte donde estás a salvo. No estoy solo a salvo, respondió ella. Estoy empezando a sentir que este lugar también es mío. Eli asintió, bajando la mirada. Eso asusta más que los hombres armados, ¿verdad? Ella suspiró. Sí. Mucho más. Y aún así, se sentó a su lado. Cerca. Con los hombros tocándose bajo la manta. Y en ese gesto callado, más fuerte que cualquier palabra, ambos entendieron que el miedo ya no era el mismo. El verdadero miedo no era a que alguien viniera. Era a que lo que estaban construyendo fuera de verdad. Los días siguientes fueron más templados. El clima, como ellos, parecía ceder. Asa pasaba más tiempo fuera del granero, sembrando, buscando raíces, reparando grietas que ni Eli había notado. Ya no caminaba como si cada paso pudiera romperla. Una tarde, mientras ambos recogían ramas cerca del límite del claro, escucharon algo. Un crujido. Sutil. Luego otro. Eli se giró primero, el cuerpo en tensión, la mano ya en el rifle. Asa no se quedó atrás. Caminó en silencio hasta un punto alto del terreno y se agachó tras un arbusto. Eli la vio señalar con 2 dedos. 2 jinetes. Lejos, pero no tanto como para ignorarlos. Uno llevaba una chaqueta larga. El otro, un sombrero de ala ancha. Ambos armados. Avanzaban con calma por el borde de una colina, en paralelo, como si buscaran sin apuro. Eli no habló. Asa regresó junto a él y susurró, ¿nos vamos? Él observó el terreno, evaluando cada ángulo. No, dijo. No si no cambian de rumbo. Esperaron. Bajos. Silenciosos. Los jinetes siguieron adelante. Sin girar. Sin detenerse. Pasaron de largo. Cuando por fin desaparecieron tras una loma, Eli soltó el aire que había contenido. Asa también. Regresaron al granero en silencio. El fuego esa noche fue mínimo. Solo brasas, apenas el suficiente calor para la comida. Asa, sentada junto a él, con la manta sobre las piernas, lo miró. Hace unas semanas. Esto me habría hecho temblar por dentro. ¿Y ahora? Ahora solo me recuerda que no estoy sola si algo pasa. Eli le sostuvo la mirada. No con promesas. Con presencia. No correremos esta vez, dijo él. Lo sé. Ella apoyó su frente en su hombro, cerró los ojos. Él la envolvió con un brazo. El peligro no había desaparecido. Nunca lo haría del todo. Pero ya no dictaba sus decisiones. Y eso, para ellos, era más que libertad. Era territorio ganado. El día siguiente amaneció en calma. Eli salió a revisar las trampas, como siempre. Una liebre, esta vez. No grande, pero suficiente. La limpió sin apuro, mientras el cielo se aclaraba con lentitud. Cuando regresó al granero, Asa ya estaba despierta. Estaba sentada afuera, los pies descalzos sobre la tierra húmeda, trenzando su cabello con precisión. No lo escuchó llegar, pero no se sobresaltó cuando él se acercó. ¿Dormiste bien? Sí. Como si los árboles me arroparan. Eli dejó la liebre sobre una piedra y comenzó a preparar el fuego. ¿Pensaste en ellos? Preguntó él, sin mirarla. ¿Los jinetes? No. Los tuyos. Asa tardó unos segundos en responder. Sí, pero no como antes. Ya no me siento culpable por seguir viva. Eli asintió. No dijo nada más. Pero en su forma de moverse, ella notó que lo entendía. Desayunaron juntos, en la entrada del granero. Pan duro, carne tibia, y agua fresca. Ningún lujo, pero ya no comían como sobrevivientes.
Comían como personas que sabían que habría otra comida mañana. Más tarde, mientras caminaban por la línea de árboles buscando leña, Aasa se detuvo. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi? Eli sonrió apenas. Que estaba loco por no apretar el gatillo. No. Pensé que no me mirarías 2 veces. Que me dejarías allí, como hicieron otros. ¿Y por qué crees que no lo hice? Porque viste que no iba a rogar. Él la miró. ¿Y por qué no estabas vencida? Aasa se acercó y tomó su mano, sin miedo, sin duda. No lo estaba. Solo estaba cansada. Y ahora, dijo él, ¿cómo estás? Todavía cansada. Pero esta vez, es de construir. Caminaron de regreso sin soltar las manos. No hablaban de futuro. No hacían planes de largo plazo. Pero día a día, lo estaban construyendo. Y lo sabían. El viento soplaba suave esa tarde, como si hasta la tierra respirara con menos peso. Eli estaba cortando leña cerca del borde del claro, y Aasa, en el interior del granero, revisaba unas raíces que había dejado a secar. Todo estaba en calma. Pero no era la clase de calma que se teme romper. Era una que se había ganado. ¿Trabajada? Elegida. Cuando Eli regresó, Aasa le mostró un trozo de cuero que había estado guardando desde el principio. Lo había encontrado entre sus cosas, al fondo de su mochila. Todavía olía a humo viejo y a selva seca. ¿Quieres que haga una funda para tu cuchillo? Preguntó ella. Él la miró, casi sin creérselo. ¿Tú sabes hacer eso? Ella levantó una ceja. No tengo idea. Pero me gustaría aprender. Eli sonrió. No por burla. Por algo más profundo. Algo que no se reía, sino que agradecía. Entonces sí. Me gustaría. La tarde la pasaron en silencio. Aasa cortando, midiendo con sus dedos, probando nudos, deshaciendo y volviendo a intentar. Eli tallando una pieza de madera para un gancho nuevo. El caballo pastaba tranquilo. No había señales en el cielo. Ni rastros en la tierra. Al caer el sol, encendieron el fuego con ramas finas, y el humo subió lento por la chimenea que habían reparado juntos. Cenaron sentados en el nuevo banco que Eli había construido. No hablaban de huir. No hablaban de quedarse. Solo existían. Uno al lado del otro. A mitad de la noche, mientras las brasas se apagaban, Aasa lo miró. Cuando todo esto empezó, pensé que lo único que quería era desaparecer. Eli no se movió. ¿Y ahora? Ella respiró hondo. Ahora me doy cuenta de que nunca quise desaparecer. Solo quería dejar de ser invisible. Él le tomó la mano. Aquí no lo eres. Lo sé, dijo ella. Y por primera vez en su vida, esa certeza no nacía del miedo a quedarse sola, sino de la decisión de ya no esconderse. Esa mañana, Eli no se levantó antes que Aasa. Por primera vez, fue ella quien encendió el fuego. ¿Quién calentó el agua? ¿Quién preparó la carne sin despertarlo? Él abrió los ojos con la luz ya entrando por las rendijas del techo reparado. La vio moverse con tranquilidad, envuelta en una manta, los cabellos aún sueltos. La mirada enfocada en cosas simples, no en huellas, no en amenazas, sino en café y en madera seca. Cuando lo notó despierto, no dijo buenos días. Solo dijo, dormiste profundo. Él se frotó los ojos, se sentó con esfuerzo. Hacía tiempo que no podía. Aquí sí. Comieron en silencio. Luego Aasa comenzó a organizar las herramientas dentro del granero. Eli salió a revisar la cerca. En algún momento, mientras ella barría con una rama larga, se detuvo y observó el espacio. El olor a ceniza, a tierra, a madera trabajada con manos propias, todo eso la hizo darse cuenta de algo. Había pasado más de un mes desde que no tenía miedo al anochecer.
Esa tarde, cuando el cielo empezó a cambiar de tono, Aasa salió con una manta doblada. La colocó en la cima de una piedra plana, en la loma desde donde se veía el horizonte. Se sentó allí. Eli se le unió minutos después. Ninguno hablaba. Hasta que ella rompió el silencio. ¿Qué crees que pensarían si nos vieran aquí? Tu gente. La mía. Eli no respondió enseguida. Luego dijo, tal vez que esto es imposible. ¿Y tú qué piensas? Él respiró lento. Que no necesito su permiso. Ella giró el rostro hacia él. En sus ojos no había ni rabia ni orgullo. Solo firmeza. Tampoco yo. Y en esa frase, simple pero total, se resumían todas las heridas que habían dejado de sangrar. Todos los miedos que ya no decidían. Porque al final, construir una vida no siempre se trata de hacer grandes planes. A veces solo se trata de quedarse, día tras día, aunque nadie lo entienda. El clima cambió esa noche. No en forma de tormenta, sino con una neblina espesa que bajó desde las colinas y cubrió el valle como una sábana húmeda. El granero resistió. El fuego, también. Aasa dormía envuelta en su manta, con la cabeza apoyada en el brazo de Eli. Él no dormía. No por ansiedad. Sino por algo nuevo, contemplación. Durante años, el futuro había sido algo que evitar. Algo que podía matar. Pero en ese instante, mientras escuchaba su respiración tranquila, Eli pensó, mañana puede llegar, y está bien. Cuando el sol se asomó, todo estaba cubierto por rocío. Las maderas del granero brillaban con gotas, los arbustos parecían recién lavados. Eli salió a estirar la espalda y encontró algo que no había visto en semanas, huellas. Pero eran propias. Sus botas. Las de Aasa. Las del caballo. Marcas de rutina. De permanencia. No de paso. Al regresar al interior, Aasa ya estaba de pie. Estaba amarrando las cortinas improvisadas para dejar entrar la luz. ¿Durmiste? Preguntó él. Ella asintió. Soñé que el techo no se caía, dijo con media sonrisa. Y no se cayó. Eso es lo raro, respondió. Que empiezo a creer que no lo hará. Pasaron la mañana reforzando la zanja frente a la entrada. Luego cortaron leña. No por miedo al frío. Solo porque era parte de su ritmo. Esa noche, mientras cenaban frente al fuego, Aasa sostuvo su taza de metal caliente entre las manos y miró a Eli con un tono nuevo, más sereno. ¿Crees que somos felices? Eli tragó despacio. No contestó de inmediato. Pensó. No quería mentir. No sé si esto es felicidad, dijo al fin. Pero es algo que puedo sostener. Ella asintió. Eso es más de lo que tuve nunca. Y no hubo necesidad de más palabras. Porque había paz. No garantizada. No eterna. Pero verdadera. Pasaron 3 días sin sobresaltos. El granero seguía en pie. La comida era sencilla, pero suficiente. El caballo se mantenía fuerte. Y ellos empezaban a hablar de cosas pequeñas. No del pasado. Ni del miedo. Sino de cómo distribuir mejor el espacio, de qué plantar cuando llegara la lluvia. Una tarde, mientras el sol descendía tras las colinas, Aasa estaba sentada tallando madera, concentrada, en silencio. Eli llegó con un haz de ramas secas. La observó unos segundos antes de hablar. Si hubieras seguido corriendo, ¿crees que habrías llegado más lejos? Ella no alzó la mirada. No. Solo habría llegado más sola. Eli asintió. Y yo más vacío. Ella dejó la madera a un lado. ¿Crees que nos encontramos por casualidad? No. ¿Destino? Él negó con la cabeza. Elección.
Ella lo miró por fin. Con fuerza. Con claridad. Entonces elijo seguir aquí. Eli dio un paso hacia ella. Se sentó junto al fuego. Por primera vez desde que todo empezó, tomó su rostro entre las manos y la besó. No con pasión desesperada, sino con una certeza lenta, completa. Como si no hiciera falta apresurarse. Como si ya estuvieran donde debían. Cuando se separaron, no dijeron nada. Porque todo ya estaba dicho. La mañana siguiente trajo un aire distinto. No era el clima. Era ellos. Desayunaron juntos como siempre, pero esa vez Aasa cantaba en voz baja mientras removía las brasas. Una melodía que no recordaba haber dicho en voz alta en años. Eli la escuchaba sin interrumpir, sin preguntar qué significaba. Sabía que, para ella, cantar era más íntimo que hablar. Más tarde, mientras él arreglaba la bisagra de la puerta trasera, Aasa salió a montar. Ya no por necesidad, ni para huir o buscar. Solo para recorrer el perímetro del lugar que empezaban a llamar suyo. Estuvo fuera poco más de una hora. Al regresar, desmontó con firmeza. En sus ojos no había preocupación. ¿Todo bien? Preguntó Eli. Ella asintió. No vi nada. Y por primera vez, no esperaba ver a nadie. Ese comentario, simple, le cayó a Eli como una verdad que no había verbalizado. Yo tampoco, respondió. Esa noche, sentados en la entrada, observaron cómo el cielo se teñía de rosa y naranja sobre las colinas. Aasa tenía los pies sobre una piedra plana, Eli tallaba una pieza de madera. Ella le preguntó, ¿crees que esto durará? Él levantó la vista. Depende. ¿De qué? De si seguimos eligiéndolo cada día. Ella sonrió. No como quien se ilusiona, sino como quien reconoce que esa elección, en sí misma, ya es libertad. Entonces, elijo mañana también, dijo. ¿Y yo? El viento era suave. El fuego ardía lento. Nadie venía. Nada los perseguía. Y por fin, no necesitaban otra señal para saber que ya estaban a salvo. El cielo estaba limpio. No de nubes, sino de amenazas. La tierra, seca y firme, crujía bajo las botas mientras Aasa caminaba hacia el arroyo con una cubeta de madera. Eli la observaba desde la entrada del granero, una mano apoyada en el marco, la otra sosteniendo el cuchillo que estaba afilando. Ya no lo hacía por necesidad. Solo por costumbre. Ella regresó con el agua y se detuvo a su lado. ¿Cuánto tiempo crees que tengamos esto? Eli miró la línea del horizonte. Luego la miró a ella. Todo el que queramos. Aasa bajó la mirada y asintió. Entraron juntos. Esa noche, como muchas otras, compartieron el fuego, la manta, y el silencio lleno de cosas no dichas, porque ya no hacía falta decirlas. Cuando el fuego se redujo a brasas, y el viento golpeaba suave la madera vieja, Aasa apoyó la cabeza en su pecho. ¿Recuerdas cuando te dije que no me dispararas? Sí. ¿Y que te daría un hijo si no lo hacías? Recuerdo. No hablaba de un niño. Hablaba de tener un mañana. Eli no respondió enseguida. La rodeó con el brazo, apretándola con suavidad. Y lo tenemos, dijo él. ¿Te arrepientes? No, susurró. Es lo único que nunca he dudado. Afuera, la noche se asentó sobre el valle. Nadie llegaba. Nadie se iba. Y en ese rincón sin nombre del oeste, donde alguna vez se cruzaron un hombre que solo sabía partir y una mujer que ya no tenía dónde llegar, quedó encendido un fuego. No para alertar, sino para permanecer. Cuéntanos en los comentarios. ¿En qué parte de esta historia sentiste que también tú habías dejado de huir? ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo? Y si este relato te hizo suspirar,
pensar, o simplemente sentirte acompañada. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia donde el romance no siempre se grita, pero siempre se recuerda.